Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos su participación. Vamos a iniciar la mesa 6 de nuestro congreso, que corresponde al posgrado, a Filosofía Política. Y vamos a tener la ponencia de Eder Carcuancho, magíster en Filosofía Convención en Ética y Política en Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú. Y el nombre de la ponencia es Desmitificando la retórica en torno al fin y a los medios, la democracia popular maquiavélica. Eso. Les recuerdo además que deben mantener los micrófonos apagados y que luego de la ponencia vamos a tener una ronda de preguntas. ¿Ya? Adelante. Muchas gracias, Pedro. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Alberto Hurtado de Chile por promover estos espacios de diálogo filosófico, sobre todo entre distintas instituciones y universidades de diferentes países hermanos. Pues bien, en aras de la coyuntura social y política que está viviendo no solamente nuestros países hermanos, Perú y Chile, sino toda Latinoamérica, me he propuesto esbozar un ensayo acerca de esta frase que se ha vuelto tristemente célebre, a mi entender, de que el fin justifica los medios, atribuida o mal atribuida a Maquiavelo, ¿no? En torno a este título, desmitificando la retórica en torno al fin y a los medios, la democracia popular maquiavélica. Entonces no sé si está activada la función de compartir pantalla. Sí, sí está activada. Muy bien, gracias. Bueno, voy a hacer una breve introducción, ya que el tiempo es corto, y luego iré compartiendo la pantalla, ¿no? A ver, me avisan si se puede ver. Ahí está. Ok. Lo vemos sin problema. Sí se ve, ¿no, Pedro? ¿Sí? Ya, ok. Ok, perfecto. Muy bien. En enero de 1215, del siglo XIII, ¿no? 1215, tras unas tensiones políticas, un grupo de nobles exigió al famoso rey Juan Sin Tierra una carta de libertades como una forma de resguardo contra la conducta abusiva del soberano, ¿no? Muchos politólogos han encontrado en esta carta los orígenes de la famosas constitución política de los pueblos, ¿no? En el sentido del equilibrio de poderes entre una monarquía del siglo XIII que cada vez estaba más en decadencia y una suerte de figura de Congreso, podríamos decir Congreso quizás, que equilibraba ese poder absoluto del monarca, ¿no? Pues bien, la historia nos ha enseñado que su quehacer, su andar, necesita tiempo para madurar los propios fenómenos sociales y políticos de los que ella misma es partícipe, ¿no? Eh, Justamente porque el futuro y el progreso se van abriendo paso mientras se va comprendiendo y madurando lentamente los recuerdos de su pasado. Maquiavelo, a mi entender, es uno eh, de los que encarnan comprender el pasado a la vez que el progreso va abriéndose paso, ¿no? Maquiavelo, recordemos, fue un consejero florentino que siempre había mantenido claridad sobre asuntos humanos y políticos, porque de hecho él se dedicaba a la política, ¿no? Es curioso que en 1498, el mismo año en que Cristóbal Colón iniciaba su tercer viaje a América, Girolamo Savonarola, gran amigo de Maquiavelo, fue derrocado en Florencia. Maquiavelo, recordemos, para este año trabajaba en la administración pública de Florencia, en una Florencia que él consideraba libre. Es entonces cuando los Medici toman el poder. Maquiavelo pierde el puesto, evidentemente, porque no era una familia a la que fuese afín, y pierde el puesto de poder. Y precisamente estos son los años en que Maquiavelo destaca por una cuantiosa actividad literaria y de cierta influencia.
Entonces, siendo así que en 1513 vio la luz la primera versión del Príncipe, podríamos decir, una obra muy pequeña, eh, donde en resumidas cuentas, a la luz del contexto adverso que está viviendo, ¿no? Ya lo que hemos comentado, su amigo Savonarolas había sido derrocado, había sido expulsado, los Medici lo habían también expulsado de la administración pública, ¿no? Es en este contexto en que justamente Maquiavelo da algunas pautas de cómo el príncipe debe gobernar y debe tomar ciertas pautas y conductas de acción para no perder el poder. Y esto es interesante. Esta es una idea que me gustaría que recordemos a lo largo de esta exposición. Pero sin embargo, después de esta, eh, podríamos decir, de esta primera publicación del Príncipe, muchísimos filósofos, sobre todo filósofos políticos, ¿no? Han creado, pues, para la posteridad una interpretación sesgada, antojadiza de las principales tesis de este opúsculo, ¿no? De este libro llamado El Príncipe. Podríamos decir, esta interpretación que sostiene que el empleo del mal es indispensable para un gobernante en la lucha por mantener su poder y defender sus intereses, ¿no? Pues estos últimos corresponderían con los del Estado. Esto es importante. Esta interpretación, que podríamos llamar reduccionista, hace referencia a un extracto del capítulo 5, donde el filósofo florentino sugiere el modo en que se deben gobernar las ciudades y los principados. La icónica frase, el fin justifica los medios, está situado en la base de los programas dictatoriales de los últimos siglos, que buscan conservar el poder desde Amin Dada, ¿cierto?, hasta Kim Il-sung. Pues bien, bajo esta narrativa, el autor del Príncipe se ha ubicado en la historia de la filosofía en muchas cátedras universitarias, junto a otros proscritos de las humanidades, ¿no? Vemos en la imagen que proyecto al Marqués de Sade, a Sigmund Freud o a Carl Schmitt, grandes proscritos de las humanidades que muchas veces no encuentran eco en ninguna cátedra universitaria. Pues bien, Maquiavelo seguiría siendo una influencia que algunos demócratas mal leídos considerarían demasiado peligrosa, pero no para aquellos que quieran entender y practicar la política desde el antagonismo, porque recordemos que en el arte de la política todo es posible. Defendiendo el ideal de república, que en el caso de mi país, el caso de Perú, se gestó en aquella idílica Plaza de Lima en 1821. Pues bien, vamos a ver por qué no es legítimo o por qué no se hace justicia considerar a Maquiavelo o identificar toda la obra de Maquiavelo con esta aislada frase y antojadiza interpretación de que el fin justifica los medios, ¿no? En 1517, Maquiavelo termina de escribir Discurso sobre la primera década de Tito Livio, es decir, 4 años después de la famosa publicación del Príncipe, ¿no? Y Maquiavelo escribe estos discursos, ¿no? Que evidentemente, como el título de su obra lo indica, como un comentario a un historiador romano al cual admiraba mucho, Tito Livio, ¿no? El cual de alguna forma trata de relatar o de hilvanar la formación, el auge y, por qué no decirlo, el declive de la República Romana. Pues bien, el libro incluye observaciones prácticas, particularmente a partir del escenario político de la Italia renacentista, ¿no? Es comprensible, podríamos decir, muy bien, esta obra se publicó 5 años después que la del Príncipe, ¿no?
Y sin embargo, la pregunta es por qué muchísimas personas, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, tomando el ejemplo de Platón, ¿no? Platón, ustedes recordarán, estimados colegas, la historia de la filosofía ha catalogado sus diálogos de acuerdo a obras de juventud, obras de madurez y obras tardías. Y no se le juzga a Platón necesariamente por una obra de juventud a la luz de interpretaciones de democracias modernas, ¿cierto? Porque evidentemente estaríamos cayendo en un vicio académico, ¿no? De juzgando mal un tiempo. Pues de la misma forma, cuando Maquiavelo escribe El Príncipe y le da al príncipe algunas pautas para poder eh, comprender a su pueblo, y esta idea lo vamos a ver después, no le está diciendo eh, a los jefes de Estado de repúblicas del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es el secreto para mantenerse en el poder y para perpetuarse en el poder? Como bien podría ser la fórmula de una famosa serie de Netflix que está de moda, ¿no? Cómo ser un dictador, que, eh, abro paréntesis, recomiendo que en la medida que se pueda, la puedan ver, ¿no? Pues bien, vamos ahora a ver cuál es la idea clave o la idea que hilvana estas dos obras, ¿no? Tanto El Príncipe como los discursos y comentarios de Tito Livio sobre la República de Roma, ¿no? Debemos entender, antes de tratar esto, que por más frágiles que sean nuestras instituciones, por lo menos aquí en Perú, en los últimos 5 años, y entiendo también que en el país hermano de Chile, se ha visto una vulnerabilidad que ha reflejado, institucional, que ha reflejado la debilidad de muchas instituciones demócratas, ¿no? Cuando me refiero a instituciones demócratas, me estoy refiriendo a aquellas instituciones que de alguna forma equilibran el poder, ¿no? Equilibran el poder. Eh, pues bien, por más frágiles que sean estas instituciones, evidentemente, sin ellas la democracia sencillamente sucumbiría, ¿no? No habría democracia. Por eso son tan importantes el poder judicial, la división de poderes, la libertad de prensa, la transparencia de instituciones electorales, ¿no? Entre más institucionalizado esté un país, más fuertes serán las defensas para evitar el autoritarismo y el totalitarismo, ¿no? De allí la importancia de leer a Maquiavelo en clave republicana. Pero tenemos que encontrar el modo de contrarrestar el fácil discurso populista de que el paraíso económico de la tierra se puede lograr de la noche a la mañana. Me gustaría en esta parte del discurso de la exposición citar a un autor que va a hilvanar estas ideas entre el príncipe y los discursos. Me estoy refiriendo a John McCormick, ¿no? John McCormick. ¿Quién es John McCormick? John McCormick es un famoso estudioso, filósofo de la política, especialista en Maquiavelo, perteneciente a la escuela de Cambridge, que estudia a Maquiavelo desde el discurso republicano. Pues bien, él en el 2012 establece un sólido fundamento para una interpretación democrática y popular de Maquiavelo, bastante más radical que algunos continuadores republicanistas, ¿no? Y hasta de su propia escuela de Cambridge. McCormick ha identificado en la lectura de Maquiavelo, tanto en El Príncipe como en los discursos, algunos componentes de un sano empoderamiento popular. Podríamos decir, los cargos, por ejemplo, o asambleas, que comentando a Tito Livio, Maquiavelo dice que deben haber cargos o asambleas que excluyan a los ciudadanos que tienen más. Él, en los discursos lo llaman los pocos, ¿cierto? Está refiriendo evidentemente a este sistema oligárquico que normalmente identifica a quienes más tienen, me estoy refiriendo a los recursos económicos,
que normalmente se identifican con los que más poder detentan, ¿no? Entonces Maquiavelo dice lo siguiente, muy bien, para equilibrar la cosa, porque evidentemente el tema económico ya es un punto aparte, aquí nos podríamos detener mucho más tiempo, pero como el tema económico no lo podemos controlar necesariamente, vamos a controlar la elegibilidad de esos cargos que puedan excluir a los ciudadanos más ricos. ¿Para qué? Justamente para poder hacer un equilibrio de poderes, ¿no? Justamente entre función, ¿no? Elegibilidad y poder adquisitivo. Eso es importante. Un segundo componente de este empoderamiento popular podría ser el procedimiento de nombramientos de magistrados, ¿no? Que combinan el sorteo y la elección, ¿no? Esto es importante, ¿no? El sorteo y la elección. Finalmente, los juicios políticos en los que toda la ciudadanía actúa como juez último sobre los procesos y las apelaciones. Bueno, yo conozco un poco más de cerca, por obvias razones, el sistema democrático congresal de mi país y normalmente cuando se habla de juicio político, se habla una de las funciones del Congreso, ¿no? Que es la fiscalización de las instituciones. De hecho, el Congreso aquí en Perú tiene varias prerrogativas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, elegir al defensor del pueblo, elegir a dos miembros del BCR, el Banco Central de Reserva, elegir al Contralor, ¿no? Todo esto en salvaguarda de la institucionalidad y tomando como punto de partida que el Congreso ha sido elegido por el mismo pueblo. En ese sentido que podríamos decir que el pueblo le ha prestado su poder en aras de la representatividad a los 130 congresistas que tienen el Congreso de la República de Perú, ¿no? Pues bien, dice Maquiavelo, ¿no? Estos juicios políticos en los que toda la ciudadanía debería actuar como juez último. Evidentemente, hoy por hoy no podríamos concebir con más de 30 millones de peruanos alrededor de una plaza, de una ágora, como se hacía antaño en la Grecia antigua, evidentemente, ¿no? Por razones evidentes. Pero sí lo que podríamos hacer es justamente en la salvaguarda de la institucionalidad democrática del Congreso, podríamos decir que ese congreso tiene que ser, estar, o mejor dicho, representar aquellos intereses por los que fue elegido, ¿no? Entonces McCormick llama este tipo de gobierno popular que enarbola Maquiavelo democracia maquiavélica, ¿no? En contraposición con la gran mayoría de las repúblicas modernas y los defensores de las mismas, que adoptaron modelos constitucionales aristocráticos en lugar de democráticos, ¿no? La idea de fondo de McCormick se puede leer en alguna cita de los discursos. Cito textualmente: nótese además que los estados, donde el pueblo gobierna, en brevísimo tiempo, toman gran incremento, mucho mayor que los que han sido siempre gobernados por príncipes, como sucedió en Roma, después de la expulsión de los reyes, y en Atenas, cuando se libró de Pisístrato, ¿no? De Pisístrato. Pues esta famosa cita ya debería bastar para toda persona que se precie de ver leído por lo menos estas dos obras representativas de Maquiavelo, tanto El Príncipe como Los Discursos, para saber que Maquiavelo no defiende podríamos decir, una monarquía absolutista, ¿no? La democracia maquiavélica revalúa y revaloriza una de las figuras centrales del canon político occidental e interviene de forma decisiva en los debates actuales sobre el diseño institucional y la reforma democrática. Inspirado en estas ideas de Maquiavelo, McCormick propone un órgano ciudadano, ¿no? Que excluya de alguna forma a esas élites socioeconómicas y políticas y conceda a la gente común, ¿no? A la gente de a pie, seleccionada al azar, una importante autoridad de veto legislativa y de censura dentro del gobierno y sobre los funcionarios públicos, ¿no? Por eso es que es tan importante los medios de comunicación hoy por hoy en salvaguarda de la libertad de prensa. Aquí, por ejemplo, hay un programa
es interesante, ¿no? Porque incluso la misma praxis nos puede dar algunas luces para entender esto, esta interpretación que hace McCormick. Hay un programa periodístico que se llama Cuarto Poder, que cuando uno piensa, ¿por qué se llama Cuarto Poder? Claro, evidentemente hace alusión a que a estos tres estamentos del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, siendo que el cuarto poder, ¿no?, que evidentemente no es un poder legitimado por la Constitución, ¿no?, sería precisamente la libertad de prensa, ¿no?, la libertad de prensa, el periodismo, siempre y cuando ese periodismo no caiga pues en un periodismo amarillista, ¿no?, que vele por los intereses del gobierno debido a prerrogativas económicas, ¿no?, que pueda dársele, sino más bien que un buen periodismo finalmente debe ser independiente, porque el periodismo representa de manera informal a la población y también, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, ayuda a capitalizar denuncias que si no salen por televisión nunca podrían ser ni escuchadas ni juzgadas. En ese sentido, es justo reflexionar si los acuerdos institucionales de las repúblicas modernas satisfacen mejor las preferencias políticas de los pocos, ¿no es cierto? Es aquellos que Maquiavelo dice los pocos, que paradójicamente suelen ser la mayoría. Cuando los arquitectos constitucionales de las repúblicas modernas, especialmente, por ejemplo, McCormick pone el ejemplo de Estados Unidos, que es su país de origen, evidentemente, miraron más allá de los titulares de los cargos para considerar los grupos sociales potencialmente perniciosos, identificaron con mayor frecuencia a los ciudadanos con menos o ninguna propiedad. Esto es una crítica, ¿no?, que se hace al interior, una crítica de la crítica, ¿no? McCormick plantea reformar la Constitución americana, ¿no?, para que precisamente los pocos puedan no solamente equilibrar el poder, sino también tener sendas oportunidades, ¿no? Se acentúa el carácter fundamental, y esto también lo critica McCormick, ¿no? Es una crítica, digamos, una crítica basada en esta democracia popular maquiavélica. Muy bien, dice McCormick, democracia popular, sí, pero no populismo, ¿no? Empoderamiento ciudadano, sí, efectivamente, pero no populismo amarillista, no populismo barato, ¿no? Es decir, ese populismo precisamente que, al decir de muchos estudiosos eh, de la política, pues bien, buscan de alguna forma entablar una suerte, mejor dicho, de tiranía del pueblo, ¿no? Que esto tampoco está bien, ningún extremo está bien, eso es obvio, ¿no? Pues bien, Maquiavelo defiende un modelo constitucional romano, ¿no? Él defiende la república. Cuando él, por ejemplo, dice en uno de los acápites del Príncipe, que el príncipe debe precisamente deberse a su pueblo, ¿no? Y esto que se hace eco, ¿no?, en esta famosa película V de Vendetta o V de Venganza, ¿no? ¿Qué es mejor para un príncipe, ¿no? Ser eh, respetado, ser querido o ser temido, ¿no? Pregunta el protagonista principal de V de Venganza, ¿no? Y él mismo se responde, yo pienso que, yo pienso que debería ser temido, ¿no? Y es una frase impopular que se le atribuye a Maquiavelo, ¿no es cierto? Haciendo alusión de esta frase a la cual ha sido el punto de partida. El fin justifica los medios, es decir, que el príncipe debe hacerse de cualquier medio para defender su fin. Y esto Maquiavelo lo condena enérgicamente, porque en tanto el príncipe, dice Maquiavelo en uno de los discursos, o mejor dicho, cuando el príncipe deje de representar a la república, en ese momento el príncipe dejará de tener legitimidad. Por tanto, Maquiavelo no se debe al príncipe. Maquiavelo finalmente se debe ¿a qué?
a la república, ¿no? A la idea de república, a la idea de la constitución. Por eso aquí hace poco hemos tenido, o estamos teniendo desgraciadamente, este famoso problema que refería al principio una crisis de institucionalidad, ¿no? Cuando uno de los agentes del gobierno ha querido presuntamente, vamos a hablar en términos condicionales, hacer un tráfico de influencias para ascender a uno de sus conocidos y cometados generales del ejército para comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y ha salido pues el debate justo, creo yo, en que, ok, el gobernante tiene esta prerrogativa, ¿no? De elegir efectivamente a la persona que va a comandar, porque finalmente el gobernante es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta no es si puede o no puede, porque de hecho la Constitución la ampara. La pregunta de fondo o el debate de fondo se centra más bien que la institución de las Fuerzas Armadas no se debe al gobierno de turno, esto es importante, sino que se debe a la Constitución, ¿no? Y por ende se debe, en palabras de Maquiavelo, se debe a la República, ¿no? No se debe a una persona, a la persona que ostenta el poder de facto, porque precisamente los juegos democráticos hacen que el presidente detente ese poder que el pueblo le ha dado en las urnas durante cierto tiempo, pero es un poder prestado, no es absolutista. Y en ese sentido, la institución de las Fuerzas Armadas siempre se va a deber a la República y la Constitución, que a su vez, ¿qué dice la Constitución? Que dice, muy bien, hoy por hoy el presidente es tal persona y a esa persona debes tu lealtad. Pero es un poder mediado a través de la Constitución. Interesante, ¿no? Importante. Pues bien, es necesario recuperar la palabra popular del lastre del populismo, ¿no? La justificación del debate girará en torno a criticar la maquiavélica tradición académica de que Maquiavelo tiene planteamientos taimados y falaces. Y aquí voy concluyendo. Si por maquiavélico se entiende a un sinvergüenza, pues bien, Maquiavelo es un partidario de la razón de Estado. Su defensa es de la república, no del príncipe. Y lo que caracteriza a la república es la libertad y el bien común. En definitiva, son los únicos medios que son justificados desde este enfoque. Fin y medio se vuelve mera retórica para convertirse en praxis patriótica. El gobierno popular es una noción que se transforma no solo en una herramienta conceptual para abordar el republicanismo maquiaveliano, ¿no? Desde esta diada novedad de institución, sino también en una noción que interpela las teorías modernas y contemporáneas de la democracia desde sus tensiones y contradicciones. Y termino con esto, al decir de McCormick, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la palabra pueblo, porque finalmente el pueblo somos todos, y no solamente los pocos o los muchos. Muchas gracias por su atención y participación. Muchas gracias por tu ponencia. Bueno, vamos a dejar ahora a Alan Vargas. Él es magíster en educación en la Universidad del Valle, en Colombia, y el nombre de su ponencia es Construcción de la plurinacionalidad y la descolonización en América Latina. Debates ético-políticos contemporáneos desde la tradición filosófica y el pensamiento latinoamericano. Adelante. Alan, ¿nos escucha? Hola, hola, sí. Ok. Perdón, no sé, ¿me confirman por favor si se escucha el audio, si hay retorno? Sí, sí se escucha. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en principio, agradecerles muchísimo a los organizadores de este importante evento. Es un espacio muy enriquecedor, considero, para poder compartir a un nivel de ideas, a un nivel de criterios, de opiniones, diferentes reflexiones en torno a las mesas temáticas que han propuesto, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pedirles disculpas un poco por el retraso, haberme conectado, una confusión en el tema de la zona horaria, pero bueno, las disculpas del caso por la situación.
Bueno, quiero empezar la ponencia. Bueno, primero un poquito explicarles, yo quisiera presentar un poco una reflexión de análisis filosófico en torno a la construcción de la plurinacionalidad y los debates filosóficos que se ciernen en este proceso de lo que significa la construcción de la plurinacionalidad, ¿no? Entonces voy a hacer un recorrido de análisis tomando en cuenta también situaciones que son contemporáneas y son vigentes en América Latina sobre todo, respecto de esta problemática, bueno, más que problemática, de esta situación que es latente, que es vigente, ¿no? Entonces, yo creo, para iniciar, me parece importante plantear este presupuesto que es muy importante, considero, para comprender el resto de lo que voy a ir compartiendo en términos de reflexión y de análisis, ¿no? Y es que la plurinacionalidad, desde el análisis filosófico, requiere, exige en realidad un análisis también paralelo, si se quiere, del tema de la descolonización, ¿no? Es decir, para comprender lo que significa la plurinacionalidad, la construcción de la plurinacionalidad, está muy, muy latente, bueno, más que latente, está muy presente la reflexión y el análisis en torno a la descolonización, ¿no? Entonces, ese es un presupuesto que yo lo voy a explicar en el transcurso y al final principalmente voy a explicarme mejor sobre esta relación que existe entre la plurinacionalidad y la descolonización, ¿no? Bueno, dicho este presupuesto, es importante puntualizar que la plurinacionalidad surge en América Latina no como un fenómeno político reciente, ¿no? Si bien Chile, que es, lo debe estar viviendo en carne propia, este proceso con el proceso de constituyente que están desarrollando, que están viviendo, es un proceso, bueno, es una tendencia, es un movimiento que ha surgido ya desde el año 70, entre los años 70 y 90, en América Latina, ¿no? Y primer elemento eso, ¿no? Que ha surgido en la historia de América Latina en ese periodo que casualmente compatibiliza con un periodo bastante duro a nivel político en la historia de América Latina, ¿no? Y el otro elemento es que surge a partir de la reflexión y del pensamiento popular de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos, ¿no? De América Latina. Los lugares donde se han notado con mayor énfasis esta corriente, esta propuesta de pensamiento han sido en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y bueno, ahora Chile, ¿no? Que va asumiendo esta tendencia. Pero no es algo novedoso, yo quiero enfatizar eso, sino que es un elemento que se ha ido construyendo ya como un efecto, y aquí viene el segundo elemento, como un efecto de resistencia, como un efecto contestatario, ¿no? Haciendo una analogía con lo que ha significado, por ejemplo, la posmodernidad, como un movimiento contestatario al movimiento hegemónico del pensamiento. La plurinacionalidad también surge como un fenómeno contestatario a los sistemas hegemónicos de gobierno y los sistemas de convivencia y de dominación, podríamos decirlo, en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Obviamente ha tenido bastantes matices, ¿no? Por decir una situación, en Bolivia y Perú, hubieron dos presidentes que calificaron este fenómeno de la plurinacionalidad, la exigencia de la plurinacionalidad, como fenómenos separatistas, como fenómenos que estaban orientados a la división o a la extinción de los estados, ¿no? Y casualmente con lo que estaba hablando Eder, me parece que tenía esa connotación como que verlo de una manera como atentatorio a la configuración del Estado República que estaba vigente en ese periodo, ¿no? Todavía en los años 90, quiero decir. Pero aquí hay un primer elemento de análisis y de debate que quiero situar, ¿no? Y es que la plurinacionalidad, como decíamos, no surge a partir de una reflexión intelectual o abstracta de algún autor o pensador latinoamericano, sino surge como un fenómeno contestatario, una actitud, un pensamiento que se construye
a nivel comunitario en las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Obviamente, en su momento, se puede debatir mucho acerca de quién le puso la categoría de plurinacionalidad, quién definió que se debería denominar plurinacionalidad para poder abordar este tema. Es algo muy extenso, digamos, para debatir, ¿no? Pero el concepto, la intención del que se manifestaba acerca de la plurinacionalidad surge de un pensamiento comunitario, de una identidad comunitaria que se construye a partir de la historia y de la tradición de las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, este primer elemento es un primer elemento que se sitúa en términos de debate para poder discutir y debatir precisamente la vigencia de un pensamiento individual contra o versus la vigencia de un pensamiento que es construido desde un imaginario colectivo, en este caso comunitario identitario, de las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Y ahí, claro, el análisis filosófico que se plantea, que se puede plantear desde las categorías occidentales, es posible construir pensamiento que es impersonal, podríamos decirlo, que se construye a partir de una identidad comunitaria que no tiene un rostro individual, personificado, ¿no? Y que más bien presenta una construcción desde la identidad, desde la historia, desde la cultura propia de una nación, de un pueblo indígena originario, ¿no? Y claro, ahí se pueden cernir diferentes elementos de debate a nivel filosófico respecto de la validez o no de estas categorías, ¿no? Un segundo elemento respecto de esto, de este aspecto de la construcción de este pensamiento, de esta propuesta de plurinacionalidad, es que surge no a partir de unas categorías abstractas, digamos, de análisis de la realidad, sino a partir de unas categorías que tienen que ver mucho con el sentimiento de las personas y de la comunidad, ¿no? Y aquí hay dos elementos, dos indicios muy interesantes que se plantean para el análisis respecto de esta posibilidad de construir el pensamiento no desde la racionalidad abstracta o la racionalidad teórica, sino desde una racionalidad, Orlando Falsborla lo dice, una racionalidad sentipensante, una racionalidad que actúa no solamente desde categorías mentales, sino desde categorías que son construidas desde la vivencia, desde la convivencia y desde las emociones que se construyen en el escenario de las relaciones y de la historia de una comunidad, de un pueblo originario, ¿no? Y bueno, ahí, si bien es cierto, por ejemplo, y aquí me explico lo que mencionaba hace un momento, si bien es cierto que hubieron y hay pensadores latinoamericanos, filósofos latinoamericanos que han tratado de entender esta postura global del pensamiento, de la construcción del pensamiento desde los pueblos indígenas originarios, no han logrado abstraer por completo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Enrique Dussel, a Leonardo Boff, al mismo Paulo Freire, que plantean en términos generales una filosofía de la liberación en términos de construir pensamiento propio y crítico desde la realidad latinoamericana, ¿no? Pero el pensamiento que se construye en las naciones y pueblos indígenas originarios va mucho más allá de eso, repito, no es un pensamiento que se construye solamente desde la racionalidad teórica, desde la abstracción o desde la reflexión teórica, ¿no? Sino es un pensamiento que se construye desde la vivencia, desde la convivencia, desde el sentimiento que se construye en la experiencia, en la historia de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que es muy interesante poder discurrirla, ¿no? Y es que esto no solamente se traduce en una cuestión, entre comillas, idílica o fantasiosa de pretender idealizar este pensamiento indígena originario, ¿no? De hecho, ya se han construido categorías de conocimiento que replantean una nueva forma de comprender la realidad. Por ejemplo, me refiero básicamente a categorías que ya han sido instaladas incluso en el escenario de las Naciones Unidas, como es el concepto de la madre tierra. Este concepto de la madre tierra no es una abstracción conceptual teórica que
que recupera, digamos, el pensamiento de algún filósofo occidental o latinoamericano, sino que es una categoría conceptual que va más allá de lo conceptual, ¿no? Incluso siendo contradictorios con ese concepto, va más allá de lo conceptual. Es una categoría que comprende la realidad de la vida en la Tierra desde un punto de vista no solamente abstracto y teórico, sino desde un punto de vista, desde un enfoque mucho más amplio, ¿no? Que trasciende lo teórico, repito en esto, ¿no? Trasciende lo teórico para llegar a un nivel incluso de sentimiento, de compatibilidad, bueno, hay algunos principios, por ejemplo, que en la lógica del pensamiento andino se manejan, como es el principio de la reciprocidad, el principio del respeto, ¿no? de la madre tierra, que tienen que ver precisamente con un llamado a no entender, no comprender la realidad solamente desde un punto de vista teórico. Y otro concepto que está siendo y me parece que está siendo debatido también actualmente en el proceso que están viviendo nuestros hermanos de Chile en la constituyente, es el concepto del vivir bien, ¿no? Que es un concepto que, repito, así como el concepto de la madre tierra, no es un concepto, no es una categoría que se ha construido desde elementos teóricos de la racionalidad, sino desde elementos que tienen que ver con la vida, con la convivencia, con la realidad, con el entorno. Entonces, estas categorías son elementos que se han construido, repito, desde esa experiencia, desde esa historia, desde esa tradición de los pueblos indígenas originarios y que básicamente tienen que ver con el planteamiento de una respuesta al modo de vida en el cual nos situamos, digamos, actualmente, ¿no? Y ahí entra precisamente el concepto o la categoría de la plurinacionalidad, como una exigencia que pretende básicamente generar un proceso de emancipación y de reivindicación de los pueblos indígenas originarios respecto del sistema de vida, del sistema de convivencia, del sistema de gobierno en el que se encuentran insertos, ¿no? Y claro, ahí hay varios elementos en los que se puede entrar en un análisis desde diferentes puntos de vista. Básico, el punto de vista político respecto de esta situación, nos explica que la plurinacionalidad básicamente es un proceso a través del cual estos grupos poblacionales, estas naciones y pueblos indígenas originarios pretenden el reconocimiento legal en el sistema de convivencia del Estado, ¿no? Y claro, esta es una situación que se puede prestar a muchos debates, ¿no? Partiendo básicamente desde el enfoque histórico, hay que ver cómo se han construido o cómo se han redactado las constituciones políticas de los diferentes países en Latinoamérica, ¿no? Me refiero a hace 200 años o más, quiénes han participado de esos procesos, ¿no? Y ahí podemos identificar fácilmente que las naciones y pueblos indígenas originarios no han tenido ningún tipo de representatividad, ni de participación, ni de toma de decisión en ese proceso de construcción. Entonces, obviamente eso ha provocado que se invisibilice su identidad, se invisibilice su historia, su cultura, sus tradiciones, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, repito, desde un punto de vista político, la plurinacionalidad se presenta como un proceso a través del cual se pretende la emancipación y la reivindicación de los pueblos indígenas originarios en el contexto de la organización social política del Estado, de un Estado, ¿no? Ahora, esta plurinacionalidad se puede cernir en diferentes elementos, en diferentes enfoques de debate, ¿no? Aquí, bueno, quiero decir esto porque no es suficiente esto. Me voy a explicar mejor, tomando un pasaje justamente de la Biblia que tiene una connotación filosófica muy profunda, ¿no? Cuando Jesús habla de no echar vino nuevo en odres viejas, precisamente a nivel filosófico,
podemos hacer una analogía de entender que no se puede reconstruir una nueva categoría sobre categorías pasadas, sobre categorías viejas. Y aquí viene uno de los debates profundos acerca de la plurinacionalidad en el contexto actual, ¿no? Es decir, ¿qué debería representar la plurinacionalidad, la instalación de la plurinacionalidad en el contexto actual, ¿no? Una cuestión que en Bolivia ha sido muy fuertemente debatida y es todavía debatida, es criticada, es analizada, es que si bien esta plurinacionalidad, el reconocimiento de las naciones y pueblos indígenas originarios ha sido ya escrito, establecido en la Constitución Política del Estado, todavía existen sistemas de gobierno que tienen el reflejo de un sistema de gobierno republicano, que no es el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia en su Constitución Política del Estado se define como un Estado plurinacional. Más adelante, ¿no? En uno de sus artículos, reconoce las 36 naciones y pueblos indígenas originarios que están presentes en Bolivia. Sin embargo, la crítica, y aquí viene el elemento de debate que les decía, que la plurinacionalidad de un trasfondo epistémico más profundo representa la reconstrucción de categorías. ¿Y a qué categorías me refiero? Por ejemplo, una de las categorías que replantea la plurinacionalidad es el sentido del concepto de territorio y territorialidad. Dentro de la concepción de las naciones y pueblos indígenas originarios, las limitaciones, los límites geográficos políticos son eso, políticos, ¿no? Sin embargo, en la identidad, en la historia, en la cultura de las naciones y pueblos indígenas originarios, no existe un límite fronterizo que esté marcado, digamos, por una cuestión normativa legal, sino por una cuestión identitaria, histórica y cultural. Un ejemplo básico y que es muy interesante es el que tenemos en Bolivia en Bolivia y en Perú respecto de la nación de pueblos originarios Urus, ¿no? Los Urus es eso, ¿no? Una nación originaria que tiene presencia en Bolivia y en Perú, ¿no? Y ellos se autodefinen a sí mismos como una nación, una sola nación. Cuando uno le pregunta de qué nación eres, ellos se definen como Urus. No dicen si son peruanos o bolivianos. De hecho, existe por ahí algunas situaciones que son conflictivas a nivel legal porque para ellos no existe la frontera entre Bolivia y Perú, ¿no? Sino lo que existe es una frontera delimitada por su historia, por su territorialidad marcada por su historia, repito, y por su cultura, que ha sido construida durante ya mucho tiempo, ¿no ve? Entonces, ahí pretender que a través de los elementos normativos, legales, jurídicos de un Estado, en este caso Bolivia, que se dice plurinacional, es contraproducente con estas categorías. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo plantear en este elemento, en este punto? Es que la plurinacionalidad no solamente significa una representación legal o normativa en el instrumento jurídico de un Estado, ¿no? Sino es una categoría que involucra diferentes elementos que trascienden incluso estos elementos categoriales que han sido construidos ya, obviamente, en este caso en Bolivia, por casi 200 años de tradición jurídica republicana, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que es bien complicada y que es el tercer elemento, o perdón, antes de entrar a este tercer elemento, hay situaciones que precisamente generan un cierto tipo de conflicto. ¿A qué me refiero? Cuando se presenta este escenario de plantear la plurinacionalidad en la reconstrucción, en la reconfiguración social y del Estado, se ciernen diferentes tipos de confrontaciones porque obviamente el Estado ha estado viviendo, ¿no? Durante ya casi 200 años, les hablo de Bolivia, con una figura, con una tradición republicana. Entonces, eso ha significado, ¿no? Eso ha significado que se instale en el imaginario colectivo de la sociedad un sentimiento de bolivianidad que está fuertemente arraigado
a esta imagen de república. Y obviamente esto representa un conflicto al momento de representar o de plantear la plurinacionalidad en este escenario, ¿no? Como en muchos países, como lo que ha ocurrido en Bolivia, también ocurrió en Ecuador, y me parece que también hay este tipo de tensiones en Chile, en el sentido de que hay quienes están a favor de la plurinacionalidad en el sentido de reivindicar la identidad, la historia, la cultura de las naciones y pueblos indígenas originarios, pero también hay quienes no están de acuerdo y ven esta situación como una amenaza a la unidad del Estado. Y este es el otro elemento de debate que se cierne respecto a la plurinacionalidad, confrontándolo con categorías occidentales del pensamiento filosófico. Dentro del pensamiento filosófico occidental, me refiero, por ejemplo, los elementos de la ética, no, la religión, son elementos que se han construido, por decir algunos, son elementos que se han construido a partir de una identidad cultural, histórica, que ha pretendido homogeneizar la sociedad. Y obviamente eso no está mal, porque en su momento ha permitido consolidar un Estado, ¿no? Sin embargo, estas categorías, cuando niegan otras categorías de pensamiento, otras posibilidades de pensamiento, se llega a lo que hemos llegado en Bolivia, ¿no? En Bolivia se está construyendo una subjetividad fuertemente arraigada en estas categorías de homogeneidad del pensamiento común, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ética es bastante claro, ¿no? Desde el análisis, desde la crítica que nos plantea Kant, que es uno de los mejores exponentes acerca de la ética occidental. La ética occidental se define básicamente por el comportamiento individual, ¿no? Que se adhiere al pensamiento o al colectivo de una sociedad, de una comunidad, ¿no? Ahora, ahí obviamente hay unas figuras de pensamiento que se podría decir que han sido interpretadas o que han sido reconstruidas, reconfiguradas desde un pensamiento propio. En el sentido de que quienes no comparten esas categorías están mal, ¿no? Y lo mismo ha sucedido en la categoría del ámbito religioso. En Bolivia en 2019 se dio un fenómeno muy, muy interesante que seguramente todos o muchos están anoticiados, que bueno, ha derivado en una situación de conmoción social bastante profunda, ¿no? Y para explicar lo que pretendo abordar en este punto, ¿cómo se ha construido esto? Se han tomado, ¿no? Se han tomado categorías del pensamiento occidental, entre comillas, para poder homogeneizar la realidad, o con el sentido de homogeneizar la realidad, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy, muy complicado, muy complejo, obviamente, que es muy difícil, creo yo, todavía hacer un análisis profundo sobre lo que ha sucedido. Creo que dentro de los principios de la historia es prudente poder dejar pasar un buen tiempo para poder recién plantear un análisis profundo sobre lo que ha sucedido, ¿no? Pero ¿qué es lo que de alguna manera yo puedo interpretar que es lo que ha sucedido respecto de esta situación? Hubo un proceso en el que la sociedad, un gran conjunto de la sociedad, ha manifestado su disgusto, su incomodidad respecto de la forma de gobierno que ha vivido durante 13 años en ese momento. Hasta ahí podría ser una cosa muy normal, muy de sentido común decir, estaban en su pleno derecho, ¿no?, de poder reclamar y de manifestar su incomodidad con un sistema de gobierno. Hasta ahí no hay ningún problema, digamos, no se encuentra una situación anormal, digámoslo, ¿no? Sin embargo, después de que ha sucedido ese proceso de conflictos, de desestabilización y demás,
se ha dado también un proceso que todavía está siendo muy debatido en el escenario boliviano, en el que se ha negado la identidad y el pensamiento indígena, ¿no? En muchos casos, durante estos conflictos que ocurrieron en Bolivia, se han golpeado, se han asesinado a indígenas, se ha quemado la huipala, que es el símbolo de los indígenas en Bolivia, y creo que en la parte andina de Latinoamérica es un elemento cultural muy identitario, ¿no? Y se ha quemado esto. Entonces, ¿qué nos da a entender esta situación? Que se ha capitalizado esta inconformidad con un sistema de gobierno, traduciéndolo a una forma de negación de lo indígena, de lo originario, de lo campesino, que podría ser otro pensamiento, pero que se cierne como una forma de negar la identidad de los demás, de las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Y bueno, ahí es donde precisamente entra el concepto de la descolonización. Les decía al inicio, la descolonización, que es un elemento muy vinculado, muy ligado a la plurinacionalidad, como un respeto de la diversidad. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Ahí, obviamente, el concepto de la descolonialidad, de la descolonización, perdón, nos ofrece elementos que son muy importantes para poder comprender que se debe reconstruir, reconfigurar la identidad, el pensamiento y la realidad desde categorías que no necesariamente tienen que ver con un proceso mecánico de reconstrucción de la realidad, sino con un proceso de diálogo. Y ahí es muy interesante, Rafael Bautista, un filósofo boliviano, plantea la descolonización como un proceso metodológico, como un camino. No se trata la descolonización como un proceso de negar lo nuevo, o sea, lo que ha venido, ha traído digamos, la colonia, y volver a lo anterior. Eso no es descolonización, plantea Rafael Bautista, ¿no? La descolonización es un proceso metodológico a través del cual se debe reconstruir, reconfigurar la realidad, tomando como presupuestos los diferentes elementos. Y bueno, con esto concluyo, ¿no? Y ahí es un desafío muy importante, tanto a nivel social, político, como a nivel filosófico, entender tanto la plurinacionalidad como la descolonización desde otras categorías que no necesariamente tienen que ver con un análisis categorial de la filosofía occidental. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alan. Bueno, agradecemos a los dos panelistas y abrimos el espacio para las preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas directamente por el chat o abriendo el micrófono y preguntando directamente. Hola, yo tengo una pregunta para Alan y bueno, tiene que ver mucho con lo que decía sobre este problema de la plurinacionalidad, porque en ciertos países se da este problema en que si hay muchas nacionalidades entre sí en una misma nación, eh, poco más o menos que dicen que sea un estado como de discordia, como ahora pasa, bueno, no es un país de América Latina, pero sí un buen ejemplo así como de este conflicto que sería Israel y Palestina, donde tanto un lado como el otro están en un eterno conflicto que pareciera que no tiene solución, pero que tampoco es un conflicto que haya sido como decirlo así, como puro papeleo, o sea, ha sido una guerra total. Y bueno, en otros países también, como en China, con los uigures, que básicamente China concentra a los uigures en un campo de concentración y esteriliza a las mujeres para que no se puedan reproducir y crear más identidad uigur. Y bueno, mi pregunta sería así como, ¿cómo la plurinacionalidad ayudaría en la reparación de la identidad indígena en América Latina? ¿Y cómo esta afectaría a países afuera de nuestro continente en el reconocimiento de otras identidades? Eso. Muchísimas gracias. Bueno, yo
quisiera partir de un problema filosófico que todavía creo que en Bolivia no está resuelto y que a pesar de que muchos han tratado de resolver, no han llegado a un punto conclusivo. Y es que el problema, para ilustrarlo, es qué significa ser boliviano o qué es la bolivianidad. Y ese es un tema filosófico bastante profundo que, como digo, muchos filósofos, uno de los que particularmente me he detenido bastante para analizarlo es Guillermo Frankovich, que finalmente llega a describir diferentes rasgos de la identidad boliviana, pero no llega a ningún punto conclusivo. Y lo mismo han hecho varios filósofos, ¿no? Uno de los que más se acerca a hacer este análisis es Juan José Bautista, que también plantea ya desde un punto de vista incluso latinoamericano de tratar de comprender qué significa la identidad latinoamericana. Y en ese contexto incluso creo que nos encontramos en un escenario mucho más diverso, mucho más plural, que no sé si alguien tenga la capacidad de conceptualizarlo en un solo concepto. Esto lo digo ¿para qué? Para que explicarme que quizá la identidad latinoamericana, la identidad de los países latinoamericanos, no pasa por un concepto homogéneo, uniforme y único, sino que pasa precisamente por la diversidad. Latinoamérica, creo que desde el mismo análisis que se hace acerca del origen del hombre latinoamericano, hay que pensar que el hombre latinoamericano, la persona latinoamericana, es un hombre migrante con una diversidad de características culturales e históricas. Entonces, creo que ese puede ser el primer elemento o el primer presupuesto para pretender comprender la identidad latinoamericana. Y es que creo que no es necesario incluso entender la identidad como un solo concepto, sino como un concepto diverso y plural. Y ahí va a lo que preguntabas inicialmente, que precisamente uno de los caminos que plantea la descolonización es aceptar la diversidad de identidades, de historias, de culturas, de pensamientos, de formas de construir el pensamiento para poder construir una realidad, ¿no? En la filosofía, en el pensamiento andino, se habla mucho del tejido, ¿no? Los aguayos, que tienen una connotación filosófica bastante profunda, de entender que una realidad es un tejido de muchas realidades, diversas realidades, que configuran una realidad que no es homogénea, sino que es plural, que es diversa. Y aceptar eso, asumir eso, me parece que es uno de los pasos más importantes para la descolonización y para la construcción de un escenario equilibrado, lejos de estas situaciones que son totalitarias, que son homogeneizantes, que ya la modernidad lo ha advertido en un cierto momento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el pensar que solamente una raza puede existir en el mundo, es un pensamiento muy nocivo, muy letal para la humanidad, para la vida y para la convivencia de la humanidad. Gracias. Yo tengo una pregunta para Eder, que tiene que ver con la idea que tú mencionabas de que la institucionalización podría acercarnos, o en realidad podría alejarnos, sí, podría alejarnos del autoritarismo y acercarnos a un proceso o a procesos democráticos mucho mejor establecidos. Y también mencionabas la idea del cuarto poder. Entonces, la pregunta es, pues claro, el cuarto poder como libertad de expresión y como nosotros lo vemos, la pregunta es la siguiente. Pensando en que los medios masivos de comunicación, por ejemplo, están totalmente institucionalizados, ¿cómo podríamos verlo ahí? Porque la institucionalización de los medios masivos de comunicación es justamente lo que coarta las posibilidades de la libre expresión, es lo que mantiene un discurso siempre discreto, lo que mantiene un status quo y lo que nos dice lo que se puede y no se puede decir. Por ejemplo, los periodistas tienen mucho miedo cuando hacen entrevistas en la calle, y esto lo hemos visto en Chile durante el estallido social, y bueno, siempre ha sido así, porque hay mucho resentimiento. Y vemos que cuando se entrevista es con mucho miedo en vivo, porque la gente tiende a decir lo que no puede decir en espacios en los que no debería decirlo. Entonces, en ese mismo espacio nosotros vemos lo delgada que es la línea
de esta institucionalización, que mientras más fuerte es, más resistencia provoca. Entonces, ¿cómo podríamos ver esa relación? Muchas gracias, Pedro, por la pregunta. Definitivamente los comentarios a Tito Livio y la República Romana giran en torno, más que la institucionalización, quizás a la institucionalidad, ¿no? La defensa de la institucionalidad. Porque como bien has planteado tú, en el caso de los medios de comunicación, la institucionalización siempre va a apuntar a intereses particulares, ¿no? Que casi siempre son intereses políticos, porque se entiende que los medios de comunicación, o al menos aquí en Perú es la experiencia que tenemos, necesitan de publicidad estatal, por ejemplo, ¿no? Y la publicidad estatal, como usando la palabra, repitiendo la palabra que has usado, coarta muchas veces y se vuelve una especie de filtro que tienen los mismos medios de comunicación para poder controlar qué se transmite, qué se dice, qué no se dice, de tal forma que finalmente los pocos canales en señal abierta que salen al aire los 7 días de la semana terminan convirtiéndose en canales del Estado, ¿no? Como bien podríamos citar muchos ejemplos, ¿no? Muchos países que tienen su propio, más de un canal, ¿no? Y que detentan de alguna forma el monopolio de la información, en tanto que pagan generosas cuotas de publicidad estatal. Esto es importante, ¿no? Entonces, más que institucionalizar, Maquiavelo habla de la institucionalidad, ¿no? En el sentido no de formalizar instituciones en salvaguarda de intereses políticos concretos, sino más bien entiende él que las instituciones ya de por sí son frágiles en Latinoamérica, ¿no? Esto ya es quizás un aporte personal, por el mismo hecho de la coyuntura eh, política movida que vivimos, ¿no? Ambos países hermanos, pero que a pesar de la fragilidad de la institucionalidad de las instituciones, la democracia necesita esta supervivencia de las instituciones para sobrevivir, ¿no? Y es justamente a partir de la fragilidad y debilidad de estas instituciones, ¿no? Como son, por ejemplo, aquí en Perú, la Procuraduría Anticorrupción o la Defensoría del Pueblo, que son, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Y luego para volver al tema de los medios de comunicación, que son los encargados de fiscalizar mucho a los funcionarios públicos que el gobierno de turno de facto promueve, pues termina convirtiéndose en una especie de fiscalización antidemocrática eh, eh, resentida, ¿no? Del partido opositor que generalmente detenta la mayoría de escaños en el Congreso, al menos aquí en Perú, ¿no? En contra de justamente en contra de la salvaguardia de la propia institucionalidad que deberían representar, ¿no? Lo mismo pasa con los medios de comunicación, pero al revés quizás, ¿no? Porque generalmente es el Estado, como hemos dicho, el que pasa aquí, el que paga generosas cuotas de publicidad estatal para que finalmente los medios de comunicación se conviertan en un filtro de qué se dice y qué no se dice, ¿no? Entonces aquí viene la famosa frase acuñada por muchos años: quien tiene el saber tiene el poder, quien tiene la información detenta de alguna forma el monopolio del poder, ¿cierto? Por eso es importante, eh, bueno, y a partir eh, de esta institucionalización de los medios de comunicación en salvaguarda de intereses políticos particulares, han aparecido, al menos nuevamente citando el caso de Perú, muchísimos medios independientes que no se transmiten por señal abierta por obvias razones, sino más bien por internet, por YouTube, ¿no? Por las redes sociales, que ya
de alguna forma, y eso también es parte del juego democrático, depende de cada ciudadano de pie qué cosa puede y tiene que discernir, qué cosa discierne por ver y qué cosa no ve, ¿no? Y su propio filtro, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante para entender, ¿no? Institucionalización, eh, sí, pero con bemoles, ¿no? Con bemoles. ¿No? Hay que tener mucho cuidado porque las instituciones son frágiles, pero más que institucionalización, la institucionalidad, ¿no? La defensa de las instituciones salvaguardando la democracia, que ya de por sí nuestra democracia latinoamericana es débil, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, estamos en la hora. Quería agradecerles a todos. Como Sociedad de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado, les agradecemos por la participación. Y eso, muchas gracias por venir. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Gracias. Muchas Que estén gracias muy bien. a todos.